Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 18 de julio, 16º del tiempo ordinario. Como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos propone el Evangelio según San Marcos. Estamos en el ciclo litúrgico B. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo». Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La primera parte de la perícopa de la primera multiplicación de los panes. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. La multiplicación de los panes es un milagro hecho por Jesús que contiene curiosamente los 4 evangelios. Y aparte de eso, en el Evangelio según San Marcos está puesto 2 veces. O en el Evangelio según San Marcos hay 2 multiplicación de los panes. Repite la escena 2 veces el evangelista Marcos. Hace de notar de que si está en los 4 evangelios es porque es algo muy, pero muy importante que sucedió. Tan importante que los 4 evangelistas quisieron consignarlo por escrito. Bueno, ¿qué de relevante tiene esta perícopa de la multiplicación de los panes? Esta es la primera parte, luego ya viene el hecho en sí, el milagro de la multiplicación de los panes. Esto sería, el evangelio de hoy sería la introducción al milagro de la multiplicación de los panes, haciendo un contexto un poco del evangelio de hoy. Dice el evangelio: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿De dónde vienen los apóstoles? Los apóstoles, recordemos, en el capítulo 10 Jesús los envía a la misión, les da poder y los envía a la misión, a anunciar el reino de Dios, a sanar a los enfermos. Por eso es que dice el evangelio de hoy, ellos vuelven y quieren comentar a Jesús lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lo que habían hecho, las obras que habían hecho y lo que habían enseñado, lo que habían predicado. Entonces llevan adelante 2 cosas. La misión consiste en hacer y en enseñar, en predicar, en obras y en palabras. En eso consiste la misión. Ellos vuelven ansiosos de contar a Jesús lo que habían hecho en la misión. ¿Qué sucedió en el campo de misión? ¿Qué novedades traen? Ansiosos, me imagino, contentos y felices. Ellos quieren comentar a Jesús lo que habían hecho, los milagros que habían hecho, las obras de Dios que se habían manifestado en ellos y las enseñanzas, el poder de las palabras que ellos habían dado a la gente. Eso es lo que ellos quieren comentar. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Jesús les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Jesús no les dice vayan a descansar. No, venid, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, en mí encontrarán alivio. Va a decir en versículos anteriores. Vengan también ustedes a un lugar solitario a descansar. De hecho, Jesús sabe que la misión es un trabajo arduo,
el ir y hacer cosas y enseñar palabras y obras es un trabajo arduo y tal vez cansa. Tal vez te vas a agotar en la misión, te vas a sentir cansado y Jesús sabe que tenés que descansar. Pero ¿dónde se descansa? Por eso dice Jesús, venid. Jesús no se aparta del descanso. Jesús no los despide. Jesús no les da una hora libre. Jesús no les da vacaciones. Jesús no les dice vayan a descansar. No, es venid a descansar. Es en mí van a encontrar alivio. Luego al final vamos a entender por qué dice Jesús venid. O sea, ¿por qué es en Él? ¿En qué forma hay que descansar en Él? Eso vamos a tratar de entender al final de esta reflexión hoy. Es que había mucha gente que venían y que iban y venían, que no le quedaba tiempo para comer, dice el Evangelio. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Fueron aparte en la barca, signo de la iglesia, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. De todos los pueblos fueron a reunirse con Jesús, con ellos. Al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Jesús se compadeció. En otra versión dice se compadeció hasta las entrañas, se estremeció, sintió compasión al ver la gente, al ver a esas ovejas que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y esta frase es muy interesante en el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque siempre decimos que en la liturgia católica el Evangelio responde a lo que ocurre en la primera lectura. Y en la primera lectura de hoy nos habla también de ovejas, pero muy diferente a lo que es el Evangelio. La primera lectura de hoy que nos propone la liturgia es del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Y nos decía el profeta Jeremías en la primera lectura: ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos, oráculo de Yahvé. Pues esto dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros habéis dispersado mis ovejas, las expulsasteis y no las atendisteis. Pues voy a pediros cuentas por vuestras malas obras, oráculo de Yahvé. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las dispersé, las haré retomar a sus pastos. Criarán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna, oráculo de Yahvé. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá e Israel en seguro, vivirá en seguro. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé, justicia nuestra. En la primera lectura hay un oráculo de Yahvé, hay una profecía del profeta Jeremías, hay una promesa, hay una palabra vehemente de Dios, donde dice: ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos. En el profeta Jeremías, en el capítulo 23, hay un problema grave. ¿Cuál es el problema? Las ovejas se dispersan. ¿Por qué? Porque hay malos pastores que no cuidan de las ovejas. Y en la profecía de Jeremías dice: van a rendir cuenta esos pastores que confunden y dispersan a las ovejas. Hay malos pastores que ahuyentan, que hacen correr a las ovejas, y a eso voy a pediros cuentas. Dice: voy a pedir cuentas por sus malas obras, dice la palabra de Dios en la primera lectura. Pero luego dice: yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras
a donde las dispersaste. Las haré tornar a sus pastos, criarán y se multiplicarán. Ahora en el Evangelio dice, la gente venía de todas partes, de todas las tierras. Esas ovejas que habían sido dispersadas por la acción de los malos pastores. Se refiere a los profetas y los que van a venir después, a los encargados, entre comillas, custodios de la ley de Dios, que fueron malos pastores y dispersaron a las ovejas, las ahuyentaron, la dejaron a su suerte y estaban allá las ovejas confundidas, perdidas, solas. Yo las haré retomar. Y en el Evangelio de hoy dice, de todas partes venían a él. Todas esas ovejas dispersas volvieron a verdes pastos. Por eso va a decir el Salmo de hoy, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el Salmo que hoy recitamos respondiendo a esa primera lectura y esperando el Evangelio de hoy. Es Jesús quien vuelve a reunir a las ovejas perdidas de Israel. Luego Jesús va a dar esa misión a sus apóstoles: vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. Entonces es así como en algún momento de tu vida, no sé dónde estabas, no sé en qué ciudad, no sé en qué barrio, no sé en qué país, no sé en qué momento de tu vida fue que Jesús se hizo presente y llegó hasta vos. Tal vez utilizando a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos, y llegó a tu vida Jesús. Llegó en busca de la oveja perdida. Tal vez en algún momento te sentiste como una oveja dispersada, una oveja herida tal vez por los líderes de la iglesia. Una oveja lastimada, herida, confundida, sola, con miedo. Sola y con miedo, los dos grandes enemigos de la humanidad, la soledad y el miedo. Te sentiste sola, solo y con miedo. Y hasta ahí donde Jesús llega para traerte de nuevo al redil. Jesús va en busca de la oveja perdida. Tal vez en algún momento te sentiste como oveja perdida. Jesús fue a tu encuentro. Hoy Jesús te da el ejemplo de que también vos prolongues la misión de Jesús como los apóstoles y vayas en busca de las ovejas perdidas, que muchos hay muchas ovejas perdidas, lastimadas, heridas y que necesitan que Jesús las vuelva a cargar y llevar al redil. Jesús dice, volviendo al Evangelio, vengan a mí y encontrarán descanso, vengan a descansar. ¿Por qué dice eso Jesús? Estamos en la primera parte de la multiplicación de los panes. Luego Jesús va a multiplicar los panes para decirnos: yo tengo poder para hacer con el pan lo que yo quiero. Jesús multiplica y alimenta a esa gente. ¿Por qué? Porque siente compasión de ellos, porque están como ovejas sin pastor. Jesús los va a alimentar a esas ovejas, los va a fortalecer. Termina el Evangelio diciendo que les enseñó mucho. Luego, no solamente eso, va a multiplicar los panes, los va a alimentar hasta hartarse. Y seguidamente a eso Jesús va a cruzar el mar al otro lado. Y seguido el Evangelio nos propone: Jesús camina sobre las aguas. Jesús va a caminar sobre el agua. Primero, Jesús toma el pan, lo multiplica. ¿Para qué? Para decirnos que Él tiene poder para hacer con el pan lo que Él quiere. Luego Jesús va a caminar sobre las aguas para decirnos: Él tiene el poder de hacer con su cuerpo lo que quiere. Con el pan y con su cuerpo hace lo que quiere. Después Jesús va a transformar el pan en su cuerpo, porque Él lo quiere así y así. Lo pensó y así lo decidió, así lo quiso Él. La Eucaristía es ahí donde el discípulo encuentra el descanso, donde la oveja encuentra el descanso, en la Eucaristía. Por eso Jesús dice: venid a descansar a un lugar solitario. Fuerza, que Dios te bendice.